Capítulo 14, amén, menospreciar, juzgar y comparecer. Menospreciar, juzgar, comparecer. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Vamos a estar hablando rápidamente en cuanto a la introducción, ¿verdad?, de este capítulo, ya que aquí vamos a ver, ¿verdad?, de la aplicación a las cosas dudosas y la exposición del problema. Amén. La aplicación a las cosas dudosas y la exposición al problema. Bueno, la introducción dice de la siguiente manera. Amén. Dios bendiga. Amén. Nuestra hermana José Adorno, nuestra amada esposa Marlene Rodríguez desde el estado de Conérico, ¿verdad?, y en la ciudad de Bristol. Amén. Dios los bendiga mucho. Amén. Y nos sentimos contentos con ustedes. Amén. Bueno, Señor. Ok, amado. La iglesia local está formada, oiga esto, la iglesia local está formada por creyentes que son muy diferentes entre sí. Amén. Por lo tanto, la correspondencia entre todos debiera desarrollarse en la mayor armonía y condescendencia, buscando siempre una relación de amor y comunión genuina. Las diferencias entre creyentes tienen que ver en una gran medida en apreciaciones personales y posiciones individuales sobre cuestiones accesorias, amén, que no tienen carácter de doctrina, pero a las que en muchas ocasiones se elevan a esa condición. Los distintos posicionamientos pueden producir fricciones entre los creyentes. Estamos en la introducción. Al considerar que el modo de pensar personal sobre determinados asuntos es el único correcto conforme a la fe. En este sentido, hay quienes piensan conforme a un alto desarrollo espiritual alcanzado por el amén, por el conocimiento y aplicación de la palabra a sus vidas. Otros, en cambio, aún no alcanzaron ese nivel. A estos califica el apóstol de débiles en la fe. Unos y otros pueden caer en el problema de afirmarse en su modo de ver las cosas, despreciando o juzgando a los demás que las entienden de diferentes maneras. Y este problema debía que manifestarse entre los creyentes de la iglesia de Roma, porque por ello Pablo pasa a considerarlo y dar la orientación oportuna para una correcta ética en la iglesia local. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok. Parece, amado, ¿verdad?, que en aquella iglesia el problema tenía que ver con los alimentos y los días. Amén. Parece que esta iglesia, ¿verdad?, pues la problemática tenía que ver, gloria al nombre del Señor, aleluya, ¿verdad?, con los alimentos y los días. Bendito Jesucristo. Gloria a Dios. Ok. Tal vez hermanos del círculo judeo-cristiano, ¿verdad? Quizás habían algunos hermanos del círculo judeo-cristiano seguían apegados a sus tradiciones y pretendían imponerlas, considerando como carnales a los que no pensaban del mismo modo. Por otro lado, algunos gentiles que habían estado, ¿verdad?, relacionados con las prácticas idolátricas, tenían ciertos escrúpulos para comer carne comprada en el mercado, amén, sabedores de que muchas veces procedía de los sobrantes de las fiestas paganas y de los sacrificios a los ídolos. El apóstol aborda, ¿verdad?, la enseñanza sobre el problema desde la identificación y relación con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la misericordia de Dios. Por otro lado, el principio de la libertad cristiana procura no tanto el disfrute de los derechos propios, sino más bien la atención cariñosa hacia los demás para su edificación. La conciencia del hermano ha de ser respetada. El ejercicio de la verdadera libertad consiste en ser capaz de renunciar a lo lícito a favor de lo edificante. Amén. Renunciar a lo lícito a favor de lo edificante. Bendito sea el que es para siempre. Ok. De las disputas entre hermanos por cuestiones de opinión. Ahí pasa el apóstol a considerar el problema de los tropiezos que pueden ponerse delante de otros creyentes. Causar tristeza a los hermanos es contrario, amén, al mismo modo de vida cristiana que es el amor. Causar tropiezo a los hermanos es vivir, ¿verdad?, de una manera cristiana, contraria, perdón, debo decir, de la verdadera, amén, forma cristiana de vivir, que es el amor. Sin embargo, las restricciones a la libertad cristiana no son algo irreflexivo y sin sentido. De ahí que Pablo escriba ampliamente sobre el medio, ¿verdad?, de reconocer las causas de contaminación para la conciencia del hermano débil, que ha de ser respetada. Finalmente, hermanos queridos, el segundo párrafo enseña sobre el principio de glorificar a Dios en todas las cosas mediante una vida de comunión fraterna y de servicio, una entrega semejante a la del Señor Jesucristo. El párrafo comienza con I.
y que no aparece traducida en algunas versiones y que desarrolla luego en los versículos 2 y 3, abordando el principal punto del conflicto, dándole en los versículos 5 y 6 otro punto de debate. En los versículos 7 al 9, ¿verdad? De este capítulo 14, se aborda el tema desde la perspectiva cristológica, elemento decisivo para la paránesis, alcanzando la cumbre en el versículo 10 para iniciar en el versículo 11 un segundo razonamiento aplicándolo a los hermanos que están en confrontación, el versículo número 12. La consecuencia es que las querellas mutuas deben cesar, dando juicio, amén, de unos contra otros, interpelando en el versículo expresamente a los hermanos fuertes, introduciendo con ellos el tema central que desarrolla en dos sesiones, versículos 14 al 18. Ahí aborda las cuestiones de los fuertes contra los débiles e insiste en la necesidad de revisar las posiciones y resolver las contiendas en el ámbito del amor. Amén, hermano. Ok. Por lo tanto, tenemos aquí, ¿verdad?, el bosqueo analítico para este capítulo 14 de Romanos, donde encontramos la aplicación a las cosas dudosas, el verso 1.1, ¿verdad?, exposición del problema. Amén, gloria al Señor. Los versículos del 1 al 3, los principios que gobiernan el problema, verso, ¿verdad?, verso 4, amén, y el principio de la libertad en Cristo, versos del 4 al 12, el no juzgar, versículo 4, el reconocer la relación con el Señor, versos del 5 al 9, el derecho del Señor a juzgar, versos del 10 al 12, y el principio de no causar tropiezo, versículos 13 al 23. Vamos a ver, hermanos queridos, ¿verdad?, la aplicación a las cosas dudosas. Amén. Vamos a ver la aplicación a las cosas dudosas y la exposición del problema. Amén. Capítulo 14, versos 1 y 3. Leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios la ha recibido. Amén, amado. Ok. Aquí la reina en la Félix Torreamas lo expresa de la siguiente forma: tratar con caridad al que todavía es flaco en la fe o poco instruido en ella, sin andar con él en disputas de opiniones, porque tal hay que tiene por lícito el comer de todo, mientras el flaco no comerá sino legumbre o verduras. El que de todo come, no desprecie ni condene al que no se atreve a comer de todo, y el que no come de todo, no se meta en juzgar al que come, pues que Dios le ha recibido por suyo o en su iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ok, amado. El verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En la traducción del griego dice, y al débil en la fe, ve, amado, y al débil en la fe, recibid, no para discusión de opiniones. Ahí vemos entonces, ¿verdad?, que recalcamos mediante el uso, amén, de y en funciones de conjunción copulativa, y vincula el texto del versículo con lo que antecede, o sea, con lo que había hablado anteriormente. Ha concluido el párrafo anterior exhortando a los cristianos a no proveer para los deseos de la carne. Por tanto, hay una ética de comportamiento en cuanto a los que aquí se califican como débiles en la fe. Estos han de ser primeramente recibidos. La forma verbal utilizada, amén, lo es que para siempre recibir, aparece en presente de imperativo, lo que constituye un mandato permanente, como si dijese, recibid siempre al débil en la fe. Literalmente, hermanos queridos, tomad a vosotros mismos. Esto es, considerándolo como uno de vosotros. Es un mandato para mantener estrecha comunión con el débil. Llamado un mandato para mantener estrecha comunión con el débil. No tiene que ver con la incorporación de a la iglesia como miembro, sino con el reconocimiento del mismo como creyente y por consiguiente como hermano amado en la fe. Y no cabe duda que es débil, pero tiene fe al igual que cualquier otro creyente. Forma parte del mismo cuerpo y es miembro de la familia de Dios. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ok. La palabra clave en el versículo, amén, es débil. Amén. La palabra clave en el versículo es débil. Una palabra que se utiliza para referirse a un enfermo o a quien presenta alguna debilidad.
El problema aquí, amado, tiene que ver con la debilidad en la fe. O sea, el hermano débil es equivalente al niño espiritual. Amén, amado. El hermano débil es equivalente al niño espiritual. O sea, un creyente que no ha alcanzado la madurez espiritual que corresponde al hombre adulto en Cristo. Es una persona que carece del discernimiento bíblico suficiente para decidir sin limitaciones de conciencia sobre asuntos propios de la vida cotidiana. El hermano débil tiene una conciencia sensibilizada por sus muchas dudas tocantes a la vida de la fe. Pudiera también tratarse de cristianos, ¿verdad?, que han sido poco instruidos en materia de fe y que observan las antiguas tradiciones del sistema religioso en el que han sido alcanzados para Cristo. Amén. Por tanto, amados, este sería, y probablemente lo sea aquí, el caso de un judío convertido a Cristo que no ha sido aún capaz de desprenderse de prohibiciones de la ley ceremonial. Y estos cristianos, como niños en Cristo, son fáciles, ¿verdad?, o son fácilmente llevados de un lugar a otro por falsos maestros. Son hermanos que viven guardando preceptos y formas externas, manteniendo las tradiciones recibidas como si se tratasen, ¿verdad?, de verdades doctrinas bíblicas, guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Gálatas 4:10. Estos creyentes, hermanos queridos, tienen su conciencia condicionada por sus tradiciones y creen que cualquier acción contraria a lo que le enseñaron es pecado. Realmente no creen serios conflictos, amén, ellos no creen serios conflictos en la iglesia donde se congregan, pero sufren íntimamente cuando ven a otros hermanos haciendo lo que para ellos es contrario a la forma propia de vida cristiana. Ahora, Pablo enseña que a estos hermanos han de ser recibidos, y la forma verbal que utiliza aquí, amén, aleluya, recibir como presente imperativo, expresa una acción que por proceder además de un apóstol tiene carácter de mandamiento. El verbo tiene significado de tomar de antemano, en ese sentido llamar aparte, acoger. O sea, los débiles deben ser acogidos, tomados a la comunión de los hermanos en la entrañable esfera del amor. Y es la forma de aceptación no oficial, amén, sino personal de los hermanos en el seno de la congregación donde todos se reúnen. Amén, amado. Ok, de entenderse cuando Pablo habla de recibir al débil, no tiene en mente la idea de permitirle la incorporación como miembro a la iglesia local, sino reconocer que ya pertenece a ella. Es decir, tanto el débil como los fuertes forman parte de un mismo cuerpo en Cristo y son miembros uno de los otros. Y esa condición personal, ¿verdad, hermano? Su nombre sea la gloria, aleluya. Esa condición personal que concurre en el débil ha sido que discernida espiritualmente por todos, dándole la bienvenida del amor y reconociéndole como igual en el cuerpo de Cristo. A su nombre sea la gloria. Ok, ahora dice que la presencia del débil con sus temores y dificultades de comprensión pueden excitar el ánimo de quienes son fuertes para entablar una confrontación dialéctica con él por sus miedos y sus debilidades. El apóstol Pablo entonces establece una prohibición. Amén. El apóstol Pablo establece una prohibición. Bendito sea el nombre, suena, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios bendiga a los hermanos, amén, que están presentes. Gloria a Dios. Ok. Voy a recalco, el apóstol Pablo establece una prohibición enfática. Nadie tiene derecho a criticar o contender con otros hermanos por sus escrúpulos personales. En tal sentido, no debe involucrarse al débil en discusiones sobre sus propias opiniones personales. De igual manera, no debe constreñirse al débil a cambiar su forma de pensar sin antes haberle dedicado tiempo para instruirle en aquello que no es conforme a la palabra. Forzarle a cambiar su actuación sin aclararle bíblicamente las razones e inducirle a quebrantar su propia conciencia. La unidad de la iglesia, que es la unidad del cuerpo, ha de ser mantenida en el vínculo de la paz. Quiere decir, hasta ahora, que el débil debe ser recibido con sumo afecto sin someterlo a examen sobre sus convicciones personales. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacerse con el débil cuya conciencia está sensibilizada con opiniones personales? La solución para su debilidad es instruirle, de modo que mediante la enseñanza de la palabra aplicada a su conducta con humildad y mansedumbre, cuantas veces sea necesaria, se logrará que llegue a entender. En el momento en que se le enseña que su pensamiento no se sustenta sobre bases bíblicas, habrá dejado
de ser un niño, esto es un débil para venir a ser fuerte en Cristo. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Ahora, una lección importante es que cada creyente debe ser recibido tal como es. Puede haber diferencia, pero el hecho real es que todo aquel que ha creído en Cristo es nuestro hermano y miembro con nosotros en el mismo cuerpo. Nótese que se trata de asuntos doctrinales para los que la Biblia es la única definición, sino de cuestiones opinables. Amén. No se trata, amén, hermanos, aleluya, de asuntos, ¿verdad?, doctrinales para, ¿verdad?, que o conforme a la palabra, sino más bien se trata de cuestiones, ¿verdad?, de opiniones. En esto entra de lleno la doctrina, la distinción, debo decir, necesaria entre doctrina fundamental, doctrina general y tradiciones. Amén, amado. Repito, en esto entra de lleno la distinción, ¿verdad?, la diferencia entre doctrina fundamental, doctrina general y tradiciones. Ok, ¿qué es esto? La doctrina fundamental no tiene posibilidad de controversia alguna. Esta está plenamente definida en la Escritura y sobre ella descansa la fe de la Iglesia, transmitida por los apóstoles y enseñada a ellos por Jesucristo. La doctrina general es también doctrina, ¿verdad? La doctrina general es también doctrina, porque es palabra, pero permite diferentes posturas conforme al modo de interpretarla. Permítaseme un ejemplo. Doctrina fundamentada en la segunda venida de Cristo, ¿ve, amado? Doctrina fundamentada en la segunda venida de Cristo, ¿eh? Pero hay diferentes posiciones sobre si vendrá antes de la tribulación, en medio de ella o al final. Si habrá un reino literal o los 1000 años son simbólicos. Estas diferentes opiniones interpretativas, según la hermenéutica que se aplique, son doctrina general. A esto se va a añadir las tradiciones, que son muchas veces la forma de entender la administración de la ordenanza, la liturgia en el culto, la importancia de una forma de culto sobre otra, los horarios, etcétera, etcétera. Las tradiciones han alcanzado en cierto medio evangélicos un contenido que supera incluso a doctrina bíblica. Muchos creyentes sienten remordimiento de conciencia si el culto dominical no se celebra a primera hora de la mañana. Otros entienden, amén, en nombre de Jesús, que sí es un sacrilegio si no se parte el pan cada semana. Otros consideran negativa la participación de los niños en la ofrenda dominical, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas tradiciones forman conciencia en muchos hermanos débiles, confundiéndolo cuando alguien sitúa todo eso dentro del nivel que le corresponde y cambia el sistema previamente establecido. Amén, amado. Ahora, sea cual fuese la razón de la debilidad de un hermano, no es óbice para no recibir al débil y mucho menos como objeto para romper la paz en la congregación. Es necesario recibir y también instruir, conduciendo al débil hacia la madurez espiritual. Amén, hermano. Ok. El versículo número 2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El problema se sustancia, el problema se sustancia, o sea, la sustancia del problema, amén, aleluya, es manifestado en una gran sensibilización, especialmente por parte de los judíos conversos en relación con los alimentos limpios o inmundos. La ley mosaica, ¿verdad?, permitía comer solo animales limpios, Levítico 11:45, Deuteronomio 14, versos del 3 al 21. Por lo tanto, amados, los judíos mantenían escrupulosamente estas prohibiciones, negándose a comer nada que estuviese en las relaciones de alimentos inmundos. No cabe duda que Jesucristo, ¿verdad?, enseñó que todos los alimentos son limpios y están puestos para comer por el hombre, y que los alimentos, no importa cuáles sean, no producen inmundicia o contaminación legal. Pero, aún así, había cierto rechazo por motivo de conciencia que generaba problemas entre los judíos conversos. El mismo apóstol Pedro, ¿verdad?, rehusó comer animales que se le habían presentado en visión descendiendo a un lienzo, porque entre los limpios estaban también animales inmundos. Eso está en Hechos capítulo 10, versos 9 al 16. El mismo concilio de Jerusalén, reunido para estudiar las propuestas judaizantes que hacían a las iglesias nacientes para que los cristianos se circuncidaran y guardaran la ley, concluye con una recomendación para evitar conflictos en la que se sugiere no comer carne ni animales que no estuvieran sangrados. Amén. Y estas costumbres tradicionales forzaban en alguna medida la convicción de creyentes fuertes a favor de los débiles, como ocurrió con Pedro ante la insistencia de judaizantes procedentes de Jerusalén. Por lo tanto, no cabe duda que para algunos cristianos de procedencia judía,
comer como un gentil suponía en ocasiones un grave conflicto de conciencia que les llevaba a abstenerse de ciertas comidas que no constituían problema alguno para los creyentes de origen gentil e incluso para los de la procedencia judía que habían alcanzado fortaleza espiritual y entendían que la ley ceremonial había quedado cancelada para el cristiano. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también ocurría con otros cristianos débiles que procedían del paganismo y habían practicado los cultos idolátricos. Ellos sabían que la carne que se adquiría en el mercado procedía en ocasiones de los sobrantes de los templos paganos. Entendían que cualquier carne ofrecida a un ídolo estaba contaminada con la idolatría y el creyente no debía comer de ella. Los débiles tenían escrúpulos, amén, de conciencia, pensando en la vindicación con los sacrificios idolátricos y no comían de cualquier carne. Bendecido sea la misericordia de Dios. Al mismo tiempo están los hermanos fuertes, esto es, quienes por el conocimiento de la palabra habían superado todo el asunto legal y también la cuestión social propia de los sacrificios idolátricos. Ellos no iban al templo de un ídolo a comer carne, participando en una fiesta pagana, pero no preguntaban en el mercado por su procedencia. Simplemente sabían que era carne, la compraban y la comían sin ningún tipo de reserva mental. Estos comían de todo, es decir, tanto de carne como de legumbre, sin ningún miramiento. Y la actitud del fuerte descansa en la fe. Amén. Nótese, como traduce la Reina Valera, uno cree que se ha de comer de todo, es decir, tiene fe suficiente para comer cualquier alimento. Entiende por fe que Dios limpió todos los animales y que nada se debe tener hoy por inmundo, en sentido no sanitario, sino en sentido legal. Amén. Entiende por fe que Dios dijo que todo animal vivo para comida del hombre. Entiende que los ídolos no son nada, ni afectan a la carne que se consume. Entienden por fe que no hay nada que deba ser desechado para comer. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero, por otro lado, el débil solo comía vegetales. Y por causa de la conciencia, resuelve el problema, ¿verdad? Volviéndose vegetariano. Hacer distinciones entre comidas cuando Dios no lo estableció en su palabra es una flaqueza espiritual que pone de manifiesto al débil. Debe comenzar a considerarse algo que se tratará más adelante. Hay hermanos débiles que se abstienen de cosas, que se aferran a las tradiciones que le han sido enseñadas, no por debilidad, sino por presunción, para considerarse más perfectos espiritualmente hablando que los hermanos fuertes a quienes consideran carnales. No es esto lo que el apóstol está considerando aquí. Simplemente está introduciendo un problema que causa división dentro de la congregación. Amén. Y el versículo número 3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. El que come al que no come no menosprecie, y el que no come al que come no juzgue, porque Dios le recibió. La traducción, ¿verdad?, del griego. Ok, amado. Por lo tanto, las consecuencias de las discrepancias por opiniones eran dificultades notorias. No solo hay una división entre débiles y fuertes, sino que hay un pecado contra el hermano en cada uno de los dos grupos. Amén. Sitúa primeramente el problema del grupo de los fuertes. Estos son los que comen de todo, porque su conciencia se lo permite. Amén. Formados firmemente en la palabra, no tienen dificultad, aleluya, o dificultades para hacerlo. Y estos observan el comportamiento amedrentado de los débiles y los menosprecian. O sea, una situación semejante queda que prohibida por el apóstol. ¿Por qué, amado? Bueno, porque la forma verbal, amén, precedida de la partícula de negación, reviste un marcado énfasis, ya que el verbo está en presente imperativo, como si dijese, en ninguna manera el fuerte menosprecie al débil. Amén. En ninguna manera el fuerte menosprecie al débil. Y el verbo equivale a tratar como nada. Amén. Menospreciar significaría tratar como nada. Era una práctica entre los fuertes considerar como despreciables a los débiles por sus reservas un tanto infantiles. El Concilio de Jerusalén había llegado a un compromiso de trato a favor de los débiles, de modo que hubiese una coexistencia pacífica en la iglesia y especialmente en congregaciones cuyo componente tuviese cristianos de procedencia judía.
aquellas cosas que por tradición afectaban profundamente la conciencia del hermano débil, debían ser evitadas por los fuertes. Y estos eran capaces, ¿verdad?, de adaptarse a las circunstancias, tanto para comer de todo como para limitarse a legumbres. Así decía a los corintios por el mismo problema. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo, que determina limitaciones en bien de la conciencia del hermano débil, las cumple él primeramente. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 1 Corintios 8:13, amén. La conclusión, hermanos queridos, es sencilla. La conclusión es sencilla. El fuerte, capaz de entender las cosas sin tropiezo alguno, debe evitar menospreciar, tener en poco a los débiles por lo que ellos mismos son, y en lugar de menosprecio, lo que tienen que proveer para ellos es enseñanza. No hay que despreciarlos por sus rigores de conciencia, pero hay que llevarlo a la palabra con amor entrañable para que ellos mismos se confronten con su error y ellos mismos o ellos mismos cambien o no les inquiete la forma de comportamiento de otros, siguiendo ellos en su propio pensamiento. A su nombre sea la gloria, amén. Dios le bendiga a los hermanos, amén. Gloria a Dios. Los hermanos GG. Amén. ¿Quiénes son los hermanos GG? Hermano Heiger, ¿será? Gloria a Dios. Dios bendiga, amén. El hermano 8609, o la hermana. Su nombre sea la gloria. Ok, amado. Nótese que el problema entre los dos grupos no es cuestión de doctrina, sino de opiniones. Esto es un mal que persiste en el tiempo. Hay hermanos que tienen problemas de conciencia cuando se trata de hacer algún cambio o seguir un camino que hasta entonces no se había utilizado. Si es necesario hacer un cambio en la iglesia y orientarla en una nueva dirección, es preciso antes dar tiempo a la enseñanza que sustente la nueva forma para que los que están acostumbrados a una determinada manera no tengan problemas de conciencia cuando el cambio se lleve a cabo. El hermano débil debe tenerse en alta estima porque además de hermano es también en cierta medida un niño en Cristo al que no debe ponérsele tropiezo en su camino. Aleluya. Mientras los fuertes pecaban menospreciando a los débiles, estos no se quedaban menos juzgando a los fuertes, ¿ve, amado? No es tanto que criticasen a los fuertes por comer de todo, sino que los juzgaban en el sentido de condenar a quienes no entendían el asunto de la comida como ellos. Los débiles consideraban a los fuertes como carnales, cayendo ya en el orgullo de considerarse más santos y fieles porque además eran una minoría. Ambas cosas son pecados, el menosprecio y el juzgar al hermano. Juzgar a otro es valorar las intenciones con que lleva a cabo sus actos, situándose en lugar de Dios, que es el único que conoce la intimidad del hombre. Amén. Es el proceso habitual en los débiles que se sienten fuertes en la defensa de sus opiniones. Jesús prohibió emitir, oiga esto, Jesús prohibió emitir juicio contra las intenciones del prójimo. No juzguéis para que no seáis juzgados, pues con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, os será medido. Amén. Ok, eso está en Mateo 7, versos 1 y 2, pero hay que hacer la aclaración, amado, ¿verdad? Porque yo, aunque está el libro está bueno, pero, ¿verdad? Por causa de, ¿verdad? Los métodos que están escuchando, no creo que nadie, ¿verdad? Vaya a malinterpretar, amén, la enseñanza. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede juzgar, ahí mismo en Mateo 7, Cristo está hablando, amado, del juicio hipócrita. Amén, amado. O sea, que si yo estoy haciendo algo mal, si yo estoy en pecado, entonces yo no estoy cualificado para juzgar a mi hermano. Ahora, el mismo Cristo que dijo eso, dijo que se podía juzgar, pero con justo juicio, ¿ve, amado? Y nosotros juzgamos conforme a la palabra. No condenamos a nadie. Oiga, esto brincó de 5 a 10 de un cantazo. Así mismo bajo ahorita. Amén. Bueno, ok. O sea que, por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Por eso el nombre de Jesús nace. Amén. Por lo tanto, el mandamiento hace alusión al espíritu crítico o de censura hacia los demás. La palabra castellana crítico tiene la misma raíz que la del verbo juzgar. El afán de juzgar a los demás es la expresión del orgullo personal de quien juzga. Cuando alguien coloca sus propias normas en lugar de las de Dios, sería en juez de quienes no están conformándose a ella.
Esto da pie a la conducta infame del hipócrita, ve que estando el sucio delante de Dios, se atreve a juzgar a otros por su forma de vida. Tal situación conduce inexorablemente a sentirse santo frente a los demás que son, desde la medida de la santidad personal, impíos. Y esa era la forma de vida del fariseo cuando juzgaba a los publicanos y daba gracias a Dios porque no era como ellos. Tales personas llegan pronto a la separación de quienes no son como ellos ni piensan como ellos, esto es, al distanciamiento de quienes no siguen su esquema y forma. Así ocurría en tiempos de Isaías, cuando la impiedad de los líderes religiosos se manifestaba en grado sumo y el pecado del pueblo era evidente. Había quienes se atrevían a decir de otro: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Isaías 65, 5. Amén. A su nombre sea la gloria. Ok, es interesante notar que los problemas mayores en la congregación no son los procedentes de los fuertes, que miran por encima del hombro, o los débiles, sino el ocasionado por los débiles que se atreven a emitir juicio condenatorio contra los fuertes porque opinan de distinta manera que ellos. Amén, amado. O sea que el problema era de los débiles. Lamentablemente esta situación se ha perpetuado en el tiempo y ha dado origen a serios problemas en las iglesias evangélicas. No importa de qué grupo denominacional se trate, bajo el pretexto de que el fuerte no debe menospreciar al débil y su conducta ha de procurar no molestar su conciencia. Muchos son fuertes, se hacen débiles para mantener, so pena de molestarse en la conciencia, sus principios críticos y opiniones. No son débiles porque conocen bien la palabra, pero se sitúan en la posición del débil para impedir con esta artimaña que se altere lo que consideran principal conforme a sus criterios. Y este tipo de creyentes, en base a su intolerancia, se hacen intransigentes. O sea, no hay suficiente enseñanza bíblica que los convenza de la necesidad de aceptar otra cosa que la que ellos consideran vital porque conocen la verdad de lo que se enseña, siendo rebeldes internamente a ella. Alaba que eres bueno, amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, son quienes se consideran fuertes en doctrina y en su fortaleza llegan a producir divisiones en las iglesias porque se proponen asuntos que son contrarios a su forma de pensar. Son aquellos que cuando se confrontan con la verdad bíblica y se les hace ver con la palabra que no hay fundamento alguno para mantenerse en el criterio personal que sustentan, se alían a la razón de la sin razón de que se hizo siempre así, como si tal cosa fuese impedimento para progresar en otra dirección que se hace necesaria. Son aquellos que se sitúan en el océano de sus principios, sujetos al abismo del pasado por el ancla firme de los recuerdos históricos y aferrados sólidamente con la cadena de la lealtad a quienes nos enseñaron. Son los que viven en el pasado, porque no enfrentan el presente ya que no tienen futuro. Estos valientes en la fe adoran las tradiciones y rinden culto al sistema religioso en el que se desarrollaron, siendo capaces de quemar la unidad en el altar del culto a la tradición. Quienes se hacen débiles, siendo verdaderamente fuertes, dividen iglesia, separan familias y se sienten arrogantemente orgullosos de hacerlo en aras de la defensa de la fe. Hipócritas que viven en la misma arrogancia de los fariseos en tiempos de Cristo, limitando con sus acciones la marcha y actualización de la iglesia en el tiempo en que se encuentre. Son los débiles que son fuertes para juzgar a otros, sin importarles de quienes promueven cambio o reformas, son siempre más capaces que ellos en materia de conocimiento bíblico. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ok. Los fuertes que se hacen débiles solo pueden esperar la tragedia de que el Señor de la obra remueva el candelero de sus congregaciones. Es algo que se está produciendo en el campo del exclusivismo y del conservadurismo actual. Sin embargo, se autoconvencen de que se extinguen porque son los únicos fieles a la fe. Estos son los que amenazan cuando prevén cambios que ellos no son capaces de soportar. Son quienes en un arranque de asombro o de asombrosa fidelidad, conforme a sus criterios, amenazan con irse a la iglesia y llevarse consigo a otros a quienes pueden convencer si se lleva a cabo algo que no están dispuestos a soportar. ¿Qué hacer con tal intransigente? Lo mismo que Jesús recomendó a sus discípulos en relación con los fariseos de su tiempo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo que el Señor enseña es que hay un límite en la condescendencia con quienes son intransigentes, no importa en el contexto en que se encuentren. Amén, hermano. Bendecido sea la misericordia de Dios.
A esto no debe entrársele lo que Jesús llama santo. No deis lo santo. Amén. El adjetivo santo tiene que ver con lo que es separado del mundo y apartado para Dios. En el contexto del Sermón del Monte tiene que ver con todo lo que significa, amén, la verdad y ética del reino. Tampoco debe dársele lo que el Señor llama, amén, perlas. La perla representa o representaba, debo decir, algo de gran valor en los tiempos de Jesús. Con el fin de obtener una perla de gran valor, un comerciante llegó a vender todas sus posesiones. La perla estaba al mismo nivel que las piedras preciosas y las joyas de alto valor. Las puertas de entrada a la ciudad santa se describen como perlas. Es decir, no hay que seguir discutiendo enseñanza bíblica con quienes abiertamente la rechazan. Con este tipo de personas debe evitarse persistir en un diálogo por su rebeldía y menosprecio. Y de esta misma manera se enseña en Proverbios: no hable al oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Proverbios 23:9. Y este tipo de personas, ¿verdad?, se mofan del pecado, empeñados en sus propias convicciones, saturados de su alto criterio personal, no desean apartarse de sus principios. Y por eso escribe Salomón de ellos: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Proverbios 13:19. Jesucristo enseña que hay un límite para tratar con ellos, como enseña también el apóstol Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bendito sea el que para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok, la lección de Jesús tiene un doble vertiente. Amén. La lección de Jesús tiene, ¿verdad?, una doble vertiente. Por un lado, que no se pierda el tiempo con quienes son resistentes a la verdad, y por otro encierra un aspecto de cuidado y protección para los suyos. O sea, las palabras del Señor son elocuentes. Amén. Amén, aleluya. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, el primer riesgo es persistir con aquellos que se niegan a entender, y es la ofensa que hacen de las cosas santas. Una y otra vez estarán despreciando la verdad y acumulando juicios sobre ellos. El creyente debe tener en alta estima la verdad de Dios, la doctrina del reino de los cielos y su ética, procurando que no se ofenda aquello que procede de Dios. Mi amado, amén, hay que procurar que no se ofenda aquello que procede de Dios. El segundo riesgo tiene que ver con las acciones que estos persistentes necios promoverán contra quienes procuran enseñar la verdad de Dios. Jesús habla, amén, de despedazar, acción propia de qué, de un animal salvaje que ataca a la persona y la destroza. Y esto no solo se niega a entender la verdad, sino que, amén, procurar hacer daño al mensajero para que no pueda llevar la verdad. El Señor mismo instruye sobre el deber del mensajero cuando se encuentre con este tipo de personas. Dejarlos son ciegos, guías de ciegos. Y la práctica de esta enseñanza es fundamental para regular las relaciones en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. No sé, hermanito 8609, si cambia de color a un azul más fuerte, sería mejor, porque ese como que es fosforescente no se ve bien. Amén. No juzgará según la vista de sus ojos. Exacto, ¿verdad? No puede juzgar para, como dijo Cristo Dios, ¿verdad?, que no juzgara por apariencia, sino que juzgara, ¿verdad?, con justo juicio. Amado, gloria al nombre de Jesús. No juzgue por apariencia, sino con justo juicio. Por eso es que yo siempre tengo hermanos queridos, ¿verdad? Yo aprendí algo, y es que cuando alguien me dice algo de alguien, a mí me gusta escuchar la otra parte o corroborar que eso sea cierto. ¿Ves? Porque entonces puedo juzgar, pero con justo juicio. Hermano, nosotros los creyentes, los cristianos, no podemos condenar a nadie. Amén, hermano. Porque esto también es una doctrina, el de no juzgar, una doctrina donde también mucha gente no la entiende, ¿verdad?, no la comprende. Y muchas veces, ¿verdad?, pues se utiliza
muchos textos sacados de contexto para justificar ciertos patrones de conducta que tampoco son acordes, ¿verdad?, con lo que Cristo enseñó y con lo que enseñaron los apóstoles. Obviamente fue lo que le enseñó Cristo a ellos, hermano. Por lo tanto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy mundano, amén, porque mi actitud, ¿verdad?, mis acciones, mi conducta es conforme al mundo, y viene un hermanito y me dice que yo soy un mundano, él no me está juzgando, ¿verdad? Aleluya, o sea, él lo que está es señalando mi condición, ¿verdad? Y lo está juzgando conforme a qué, a mis hechos, hermano. Entonces la palabra le da a él la autoridad, ¿para qué? Porque en sí me está hablando por la palabra que dice soy mundano. Es igual que la Biblia dice que el homosexual no heredará el reino de los cielos, hermano. Pero entonces yo no estoy juzgando a él, ¿verdad? Simplemente lo juzga la palabra. Y que esa conducta, ¿verdad?, es una conducta contraria a la creación de Dios. Pues Dios dice, la Escritura, que varón y hembra los creó, no creó homosexuales, ¿ve, amado? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que el homosexual, lamentablemente, no entra en los cielos, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Porque eso no fue un capricho mío, no fue una cosa que yo me inventé. Eso lo dice la Escritura, ¿ve, hermano? Entonces ahí usted está juzgando conforme a la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Ese es un punto que hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque eso de no juzgar, mucha gente lo coge, amén, aleluya, ¿para qué? Lo tienen como una pared que montan, ¿verdad?, que levantan, para que nadie ataque, amén, su condición pecaminosa, amén, su estilo de vida antibíblico. A su nombre sea la gloria, amén, en el nombre del Señor. Exactamente, ¿ve? Entonces, cuando usted sea en el pecado, obviamente usted está pasando un juicio, hermano, pero usted está pasando ese juicio, pero es conforme a qué, a la ley. O sea, si usted ve una persona, ¿verdad?, que se mete a una casa y se roba algo, ¿verdad?, porque usted sabe que esa persona está robando, porque usted sabe que esa persona es un pillo. Fíjese, es un pillo, porque siempre está robando, ¿ve? Y la ley es la que dice que apropiarse de lo ajeno es robo, ¿verdad? ¿Me hermano? Entonces, no es algo que usted se inventó. ¿Ve? Si aquel mata a una persona, ¿verdad?, pues entonces la ley dice eso es asesinato. No fue usted, recalco, que se inventó eso. Usted no, mire, usted es un asesino. No, esto usted lo leyó en el Código Penal, ¿verdad?, que lo define como asesinato. Entonces, el que asesina está en violación de ley y es un asesino. Hermano, usted no puede decirle a un asesino que es un ángel de Dios, un angelito del cielo. No es un asesino. ¿Ve? Si vamos a la palabra, por ejemplo, el ejemplo está también en Levíticos capítulo de los números 13, si no me equivoco, donde ahí dice que ahí al leproso había que declararlo inmundo. Eso era la ley, ese sistema establecido por Dios. Había que declararlo inmundo. ¿Ve? O sea, no se le podía decir que no era inmundo, no. Había que declararlo inmundo. Y lo tenía que hacer el sacerdote. Entonces tenían que llevarlo fuera del campamento. Porque era una enfermedad contagiosa. Entonces, para que no se contagiara el campamento completo, había que separarlo. Amén, amado. Exactamente, para que el hombre se diera cuenta de su condición de pecado y de su debilidad, ¿verdad?, de poder resolver ese problema. Tenía que buscar a Dios. Era un ayo para traer al hombre a Cristo. Pero eso, hermano querido, ¿verdad?, el 3123, no sé quién es. Los hermanos no sé. Hermanos, miren, no tengan miedo de identificarse. No, pero, el 3123 creo que es la hermana Lourdes. Amén. Y eso hace, hermana Lourdes. Amén. Dios, si no me equivoco. ¿Ve? Y eso son cosas que muchos hermanos no entienden. ¿Ve? Que la ley se hizo precisamente para eso, para señalar el pecado. Amén, hermana Lourdes. Eso mucha gente no lo sabe. Usted dice eso y brincan. ¿Qué? Ya, mire que para estar el pecado. Sí, eso mismo. Porque no justifica a nadie. Amén, amado. Entonces hay que aclarar esto. ¿Usted entendía, Rogelio? Amén. Saluda a tu esposa, amén, a la familia. Y hay que añadir esto para que nadie coja pon. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado. Repito, la práctica de esta enseñanza es fundamental para regular las relaciones en la iglesia.
Hay hermanos o quienes se llaman de este modo que son intransigentes y se oponen a recibir enseñanza de todo cuanto no concuerde con su forma de ver las cosas. Hay defensores de su doctrina, no de la doctrina bíblica, que son intransigentes, aferrándose al asidero de la sin razón cuando sostienen frente a cualquier reflexión bíblica que estas son novedades que nunca se enseñaron. La intransigencia es un delito espiritual que divide iglesia y arrastra al mal a quienes no tienen consistencia espiritual y bíblica para oponerse a los tales. Los niños en Cristo son llevados fácilmente por esta especie de fariseos que pueblan algunas iglesias. Amén. Nombre del Señor, aleluya. Ok. Familias enteras se dividen por la acción de estos perversos que en nombre de la verdad se oponen a ella. Muchos grandes maestros se han visto despreciados, desprestigiados y atacados por quienes no tienen más que intransigencia en ellos mismos. Arrogantes e infatuados se resisten a la verdad porque desean mantener al pueblo de Dios en esclavitud al servicio de sus propios intereses. ¿Qué hacer con el intransigente? Lo que Jesús enseñó, desecharlo porque se ha corrompido. Esto evitará que sigan mofándose de la verdad de Dios por un lado y que se conviertan en aliados de Satanás por el otro, procurando la inhabilitación de los ministros honestos del Evangelio. Bendito sea el que es para siempre. Amén, gloria. Ya estamos terminando, amados. Ok. Ahora, la base teológica para no menospreciar al débil y para no juzgar al fuerte se asienta en el principio de no desechar a quien Dios ha recibido. Dios ha recibido a misericordia, salvando por gracia mediante la fe tanto al débil como al fuerte. Quien hace distinción está colocándose en oposición a lo que hizo Dios. En alguna medida es un acto de arrogancia y soberbia personal contra la obra de Dios. Amén. Contra la obra de Cristo, debe decir. Para algunos es difícil aceptar que Dios aprueba la amplia libertad del creyente en Cristo. Es normal sentir más inclinación por las conciencias llenas de escrúpulos que por las que se gozan en la libertad con que fueron hechos libres. Al fin y al cabo, las conciencias escrupulosas tienen por lo menos un tinte de piedad. Suelen olvidarse que el fuerte honra la obra de Cristo en una dimensión mayor que la estrechez del débil. A ambos, débiles y fuertes, hay que extenderles el abrazo del amor fraterno y mantener con ellos una vinculación de comunión, porque esta no procede de nosotros, sino de la relación unitaria de cada creyente con la cabeza que es Cristo. Amén, hermano. Cuando yo rechazo a uno a quien Cristo no rechaza y estoy rechazando al Señor mismo junto con el hermano rechazado, es algo sumamente solemne que si meditásemos más en ello, evitaría todas las tristes separaciones entre creyentes e iglesia por el absurdo prurito de la pureza doctrinal. Miramos con la lupa la doctrina mientras olvidamos el mandamiento, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Bendito sea el que vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado, escuche esto. Bueno, ya está hablado. Ok, vamos a darlo ahí para que entre. Mañana estaremos hablando de los principios que gobiernan el problema. Amén. El principio de la libertad en Cristo. Amén. No juzgar. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poroso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Mañana va a estar bueno.